Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del Canal 38? Estamos en el programa Unidos en el Amor de Cristo y es para mí un placer como pastor poder tomar este tiempo y poder compartir con ustedes grandes enseñanzas de la palabra del Señor. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema que considero importante, considero necesario, que tiene que ver con nuestra fe. Es decir, ya somos cristianos, ya hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, pero de repente suceden cosas donde nuestra fe como que entra en crisis, como que se extravía, como que no la podemos utilizar en el momento pertinente, en el momento adecuado, y por eso a este tema yo le titulé una fe extraviada o una fe escondida o perdida. Y vamos a orar, vamos a pedir al Señor su dirección, su ayuda para poder entender este tema y que su Santo Espíritu hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Pedimos que tú tomes este precioso tiempo en tus manos y que, Padre, nos recuerdes a través de la vida de tus discípulos lo valioso que es tener una fe a la mano, una fe donde podamos usarla en el momento adecuado. Gracias por estos ejemplos que nos muestras en tu palabra. Te pedimos que tú tomes este tiempo en tus preciosas manos y nos hables a todos y a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén, Padre. El tema, repito, se llama Una fe extraviada y está basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, y vamos a estar leyendo los versículos del 22 al 26. Lucas 8, del 22 al 25. Dice así la palabra del Señor. Cierto día, esto es en la Nueva Traducción Viviente, cierto día Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas le obedecen. Y en este tema yo quisiera tocar varios aspectos de lo que creemos, de lo que son las bases de nuestra fe. Pensemos en el evento histórico, pensemos que era un evento cuando Jesús era seguido por mucha gente, por multitudes. La gente, si usted lee el resto del capítulo 8 y los capítulos anteriores, se va a dar cuenta que Jesús es muy demandado. La gente lo busca para ser sanada, la gente le lleva a sus hijos, la gente le lleva a sus enfermos. Hay gente endemoniada que también necesita ser liberada, transformada. Y Jesús, siendo Dios y siendo hombre, él llega un momento en que le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Vamos a tener un tiempo relajado, un tiempo de calma. Vamos a cruzar al otro lado del mar, al otro lado del lago de Galilea. Así que
ellos tomaron una barca y se adentraron en el mar. Dice la Biblia que Jesús estaba tan cansado, tan agotado, que al parecer en los primeros momentos en que entró a la barca, él se sentó y se recostó sobre cubierta en popa y se durmió. Lo interesante de esto es que estaba tan agotado que quedó completamente dormido. Dice que iban navegando y de repente se desató una tormenta realmente peligrosa. Y esto sucede aún en la actualidad en el mar de Galilea. El mar de Galilea es un mar que está muy por abajo del nivel del mar regular y luego está rodeado por montañas, así que se forman corrientes de aire caliente con aire frío y allí se desatan vientos fuertísimos, vientos que generan tempestades y tormentas terribles. Al parecer, aunque eran marineros experimentados, los discípulos fueron rebasados con esta tormenta, porque el agua entraba y dice la Biblia que ellos estaban sacando el agua. Ellos estaban ocupados sacando el agua, pero por más de que sacaban el agua se seguía metiendo, la barca se hacía para un lado, para el otro, y lo sorprendente es de que Jesús seguía dormido. Ellos gritaban, se gritaban unos a los otros, trabajaban afanosamente, pero al ver que no había una respuesta clara a su situación, y yo no sé por qué, pero bueno, Jesús era su líder, su maestro, así que fueron a Jesús y fueron con una queja. Sí, le pidieron su ayuda, Señor, ¿que no tienes preocupación? ¿Que no te preocupas de nosotros? ¿Que no estás viendo la tormenta que nos está ahogando? ¿Que no ves que nos estamos hundiendo y no tienes cuidado de nosotros? Dice la Biblia que Jesús se despierta y sin hacer mucho ritual, sin hacer muchas cosas espectaculares, simplemente habla a los elementos y ordena al viento, silénciate. Dice Marcos que al viento le dijo silencio y al mar le dijo calma. Y dice la Biblia que tanto el viento como el mar se calmaron. Otro evangelio dice que hubo tal bonanza. Este milagro es tan importante en la historia de Jesús que los 3 evangelios, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, lo escriben. Hay pequeñas variantes, pero prácticamente los 3 evangelios narran este milagro de cómo Jesús ordenó a los elementos aquietarse, calmarse, y los elementos de la naturaleza, el viento, el mar, le obedecieron. Dice la Biblia, es muy interesante este pasaje, porque al principio los discípulos estaban temerosos por la tormenta, pero ya después de que todo entró en calma, dice la Biblia que los discípulos estaban aterrados y asombrados por ver al hombre que tenían enfrente de ellos, que era el Señor Jesucristo. Y vamos a desglosar algunos de estos aspectos, pero este pasaje tiene que ver cómo Dios pone a prueba nuestra fe en los momentos difíciles, en los momentos importantes. Para entender este pasaje y para poderlo aplicar a nuestras vidas, tenemos en primer lugar que entender y conocer la naturaleza del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Dios y es hombre. Dice la Biblia que nació de una virgen en la Navidad que celebramos, nació de la Virgen María, y que Él nació de manera sobrenatural.
pero nació hombre, nació como un bebé, fue como todo ser humano, fue un niño, fue un adolescente, fue un joven hasta que llegó a su edad adulta. Y finalmente, después de que desarrolló un ministerio, lo traicionan, lo apresan, lo golpean, lo maltratan y finalmente lo ponen en una cruz y muere. Muere como un hombre, pero al mismo tiempo el Señor Jesucristo es Dios. Y aquí quiero yo aclarar algo, no es 50% hombre y 50% Dios y esto hace el 100% de su ser, no. Él es 100% hombre y 100% Dios. De ahí que tengamos que entender lo que pasó en este pasaje. Repito, el Señor tuvo un día pesado y había tenido días difíciles y Él estaba agotado como ser humano. Él necesitaba un tiempo en paz, un tiempo relajado, un tiempo apartado y por eso le pidió a sus amigos ir al otro lado del lago, al otro lado del mar. Así que cuando Él se durmió completamente. Tal vez usted se pregunta, ¿pero qué? Las olas, el movimiento, ¿no lo despertaban? Jesús estaba tan agotado. Y no sé si a usted alguna vez le ha pasado que ha estado en tremendo trabajo, en agotamiento, que usted duerme y pueden pasar muchas cosas a su alrededor y usted está totalmente dormido. Bueno, Jesús estaba agotado y dormido, pero estaba allí. Él seguía siendo Dios, él sabía en su persona que lo que estaba pasando, pero como ser humano estaba cansado y estaba dormido. Así que los discípulos se angustiaron y le dijeron, Señor, ¿qué no tienes cuidado? Entonces cuando Él se levanta, siendo Dios y al mismo tiempo hombre, manifiesta su poder de Dios. Dice la Biblia que Dios con su pura palabra creó todas las cosas. Él creó el universo, Él creó el sol, las estrellas, la tierra, la luna. Él creó todas las cosas de acuerdo a Génesis. Él creó los ríos, los mares, los vientos, los animales, el ser humano. Él nos creó a todos con su pura palabra. Así que Él como Dios tiene el control de todo. Es curioso que en la antigüedad la gente para tratar de tener un cierto control sobre lo incontrolable, es decir, tener un cierto control sobre los elementos de la naturaleza, invocaban a ciertas deidades o a ciertos dioses para que tranquilizara la tormenta, los rayos, los tornados, los vientos, los temblores, los huracanes, los volcanes, la lluvia, la sequía, todos esos trastornos en nuestra naturaleza, en la naturaleza, los seres humanos tenían a alguien a quien invocar. Pero aquí Jesús no invoca a nadie. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Él con su palabra y sin hacer mucho aspaviento, sin ser muy teatral, sin ser muy espectacular, simplemente dijo, cálmate, silencio, calma. Y al oír los elementos que son impersonales, elementos que no tienen, por así decirlo, un alma, una vida, los elementos le obedecieron. El viento paró. Y es interesante que también dio órdenes al mar, también dio órdenes al lago que estaba encrespado. ¿Por qué? Porque muchas veces el viento para, pero las olas todavía continúan. Y fue tal el milagro que el viento paró, se hizo una gran bonanza, pero el mar se volvió
suave y plano, sin movimiento. La barca, de estar a punto de voltearse y hundirse, de repente se queda quieta. Y los discípulos se voltean a ver a Jesús, voltean a ver que Él está tranquilo, quieto, sereno. Dice, se aterraron. ¿Quién es este hombre? Este hombre es Dios también. Y yo creo que aquí es el problema de muchos de nosotros. Nosotros conocemos a Jesús, somos cristianos, pero nos hace falta profundizar en su naturaleza humano-divina. Es humano y nos entiende, es humano y nos comprende. Él sabe lo que es tener hambre, Él sabe lo que es tener sed, Él sabe lo que es cansarse, Él sabe lo que es angustiarse, Él sabe lo que es tener sueño, Él sabe las luchas que uno enfrenta en la vida diaria. Él lo sabe y nos entiende porque Él es hombre, Él es humano, pero Él también es Dios. Y creo que aquí era donde les fallaba a los discípulos. Lo conocían, sí, como un maestro con gran sabiduría, un maestro que hacía milagros y milagros importantes. Sin embargo, no habían profundizado, no habían captado toda su deidad, de que Dios mismo estaba allí como hombre entre ellos. Dios mismo acompañándoles en medio de una tormenta. Y yo creo que debemos de trabajar en esto como cristianos. Yo le animo que si usted está teniendo estas luchas de conocer a Jesús de esa manera, yo le invito a que hable a nuestros teléfonos al 915-532-8518, 915-532-8518, y si tiene usted alguna necesidad, alguna petición de oración, vamos a orar por usted. Tenemos personas que nos están ayudando en los teléfonos y al final de este programa vamos a orar por su petición. Le animo a que hable y a que exponga su duda, su lucha o su carga y petición. Hable. Entonces, ¿qué pasó con los discípulos? No lo conocían completamente como Dios. Sabían que era especial, sabían que era único, pero no a ese nivel. Y quiero decirles algo, queridos amigos. En este país y en nuestro occidente vivimos hasta cierto punto un cristianismo cómodo, un cristianismo donde sí somos cristianos, pero por ejemplo, entramos en alguna situación económica o nos quedamos sin trabajo o con alguna dificultad financiera, inmediatamente vamos al banco, vamos a alguna financiera, vamos a algún lugar y automáticamente a veces el mismo día nos resuelven el problema. Sentimos alguna molestia física, podemos entrar a internet o podemos ir a una farmacia, podemos ir a algún lugar y tomar algo para alguna molestia en la cabeza, en la espalda, en las piernas. Todo lo hacemos automáticamente, todo lo hacemos el mismo día y gracias a Dios por este amado país que nos brinda muchas bendiciones y muchas oportunidades para estar lo mejor posible. Pero aquí hay un peligro. El peligro es depender más o primeramente depender más de un banco, de una chequera, de una tarjeta de crédito para resolver un problema económico o de un medicamento para resolver un problema físico, antes que buscar a Dios. Y el banco, las medicinas, las farmacias, los recursos que este país nos brinda son instrumentos de Dios para bendecirnos. Hay pueblos, hay lugares donde la gente
tiene que caminar horas o días para atender una situación de salud, una situación de emergencia. Hay personas que ante un problema económico literalmente no tienen ni qué poner en la mesa. Así que esas personas en medio de esa crisis, sabiendo que no tienen nada y creen en Dios, buscan primeramente a Dios, porque es lo único que tienen. Nosotros, dentro de nuestra comodidad, buscamos primeramente otras cosas. Y repito, todas esas cosas son bendiciones de Dios, pero nos olvidamos del dador. Nos olvidamos de que Dios es Dios y ya no oramos, sino que vamos al banco mejor. Él nos resuelve y nos contesta el mismo día el problema o la necesidad. Ya no oramos, ya no buscamos a Dios, ya no nos postramos pidiendo su voluntad, sino que tomamos tal medicamento con la confianza de sentirnos mejores. Así que ese es el peligro en el que nos encontramos. Un cristianismo muy relajado, un cristianismo muy cómodo, un cristianismo donde la oración ha pasado a un segundo o a un tercero, cuarto término. Antes bien es, ¿qué puedo hacer? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué puedo hacer para salir adelante? Así que tengamos presente de que el Dios que tenemos, Jesucristo, es Dios y es hombre. Es hombre, nos entiende, nos comprende, sabe nuestras luchas, pero es Dios y nos acompaña en medio de esas luchas. También tenemos que entender una segunda cosa, la naturaleza de la fe de los discípulos. ¿Qué queremos decir con esto? Tenemos que entender qué es la fe y cómo trabaja la fe, porque el tema que estamos viendo es una fe extraviada. Y aquí Jesús no les dice a los discípulos, oigan, ¿cómo sintieron el zarandeo? ¿O qué tanto se preocuparon por que el agua se estaba metiendo? ¿O qué tan fuerte eran las olas? No. Jesucristo, las primeras palabras que les dirige es, ¿dónde está la fe de ustedes? Sé que tienen fe, ¿dónde está? Y tristemente así pasa en nuestras vidas. Nosotros no somos marineros, no estamos acostumbrados a vivir en el mar o a viajar en el mar, pero en la vida enfrentamos tormentas. Y en medio de las tormentas sufrimos y batallamos y dudamos y nos confundimos. Y es ahí donde Jesucristo nos pregunta, como a sus discípulos, ¿dónde está tu fe en este momento, en lo que estás enfrentando? Quiero explicar lo que es la fe. De acuerdo a Hebreos capítulo 11, dice que la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Así que la fe es tener convicción en las cosas de Dios. Y vamos a retomar este pensamiento después de una pausa musical. Vean esto y vamos a retomar lo que es la fe. Repito entonces, ¿qué es la fe? La fe no se basa en los sentimientos, porque los sentimientos cambian de acuerdo a las circunstancias. La fe tampoco funciona automáticamente, es decir, nada más con creer que con clamar la fe va a actuar. No va a actuar así. Esto no funciona así. Los discípulos están batallando con la angustia y con el miedo. Y es legítimo con lo que están batallando, porque están a punto de hundirse. Sienten que se van a ahogar. Y así pasa con nuestras vidas como cristianos. Tal vez pensamos que si nosotros
hubiésemos sido los discípulos, no hubiéramos reaccionado así. Pero en la vida diaria así reaccionamos. Por ejemplo, si nos quedamos sin trabajo después de años de estar trabajando en un lugar, de repente esto se convierte en una tormenta y llegamos a dudar como cristianos si Dios realmente nos ama. Que si Él nos amara, como Él lo dice en su palabra, Él no permitiría que nos quedáramos sin trabajo. En alguna otra ocasión hay parejas que están enfrentando que su matrimonio se está derrumbando. Entonces entran en angustia y confusión y dudamos de aquel que va caminando con nosotros. Nos quejamos y nos lamentamos y decimos, Señor, si tú me amas, ¿por qué permites que mi matrimonio se esté viniendo para abajo? Puede ocurrir otra situación, que nuestro ser querido, nuestra esposa, nuestro esposo, está enfrentando alguna enfermedad grave o terminal. Entonces, ante esa circunstancia, entramos en crisis y nos quejamos ante el Señor diciéndole, Señor, si tú nos amaras, no permitirías que mi esposa o que mi esposo, o aun que yo mismo esté enfrentando esta enfermedad grave. Y nos quejamos con Él y nos dirigimos a Él como si Él no tuviera cuidado de nosotros. Decimos, Señor, ¿dónde está tu amor por mí? Y pudiéramos ir de situación en situación en nuestras vidas. Y podemos poner muchos ejemplos de circunstancias y situaciones donde parece que Dios está dormido, que nuestro Señor Jesucristo está dormido. Pero el Señor Jesucristo es Dios. Y Él no le dice a los discípulos, fue un tremendo trauma por lo que atravesaron, pensar que se iban a ahogar. ¿Cuánto lo siento? Él no dice eso. Él dice, ¿en dónde dejaron su fe? ¿Por qué dejaron que su fe se extraviara? Esto nos debe de llevar a la reflexión de que como cristianos, de cómo estamos usando nuestra fe en la vida diaria. ¿Qué tanto de lo que creo que Jesús enseñó o de lo que Jesús hizo, yo pongo en práctica en nuestra vida? ¿Qué tanto utilizo las promesas de Dios? Porque si estos pensamientos ocuparan nuestras mentes, es decir, si yo tengo la seguridad de que Jesucristo me ama, de que va conmigo, de que Él tiene cuidado de mí. Fíjense bien, suena fácil, pero esto es lo que nos está diciendo el Señor. No estaríamos preocupados. Nuestro pensamiento sería, Él va en la barca conmigo. Y si Él va en la barca, aunque haya tormentas que amenacen hundirnos, no nos vamos a hundir porque Él va con nosotros. Y si acaso Él permitiera que la barca se hundiera, Él haría otra cosa para sacarnos adelante. Y aquí no depende del tamaño de nuestra fe, sino depende de en quién está puesta nuestra fe. Porque el Señor Jesucristo, por ejemplo, en Mateo 17:20 nos dice, si tuvieran fe del tamaño del grano de una mostaza, le podrían decir a este monte, monte, quítate de aquí y pásate para allá, y el monte lo haría.
El grano de una mostaza es de los granos más pequeñitos que existe. En Lucas 17:6 nos dice algo parecido. Si tuvieran la fe del tamaño del grano de una mostaza, le dirían a este sicomoro, a este árbol, árbol, arráncate de aquí y vete para allá, tírate al mar. Y el árbol lo haría. Es la fe puesta en Jesucristo y en su palabra. Si estuviera realmente puesta, no dudaríamos de su amor. ¿Por qué? Porque Él lo dice. Si Él dice, yo te amo tanto que di mi vida por ti en la cruz, yo lo debo de creer. No debo de dudar en ningún momento de su amor. Nunca debo de pensar en algún momento que Él es mentiroso. Si Él va conmigo en la barca, no nos vamos a hundir. Por eso el salmista en el Salmo 23:4 dice con toda seguridad, aunque ande o cuando camine o mientras camine en el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios no nos libra de los valles de sombras de muerte. Hace que caminemos y que lo atravesemos. Pero el salmista dice, no voy a temer, porque sé que tú vas conmigo. Tú no me vas a dejar solo en esto. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo el Señor? Debo de poner en juego mi fe. Debo de poner en juego lo que creo. Debo de poner en práctica todo lo que he escuchado, todo lo que he aprendido, todo lo que he conocido de Jesucristo. Y no debo de paralizarme, no debo de dejar de pensar y de reflexionar en lo que he aprendido del Señor. Ese es el problema. Que de repente, cuando yo comprendo que Él tiene el control de todas las cosas, y que nada se caerá sin su conocimiento, entonces no voy a temer. Es interesante que en la Biblia encontramos aproximadamente 365 veces la orden del Señor, no temas, no tengas miedos. En un salmo hermoso dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No debo de paralizarme, Él tiene el control. O aún puedo dejar de verme a mí mismo y ver a Jesús y decirle, Señor, ayúdame, pero viendo a Jesús. Y decirle, tú, bendito Señor, que das la fe, que eres el autor y consumador de la fe, dámela por favor. He intentado conseguirla por mis razonamientos y no ha funcionado. He intentado con la meditación y no me ha funcionado. He ido a la iglesia, he escuchado mensajes con la esperanza de tenerla. Pero ahora, Señor, me doy cuenta que tú eres la fuente de la fe. Por favor, dámela. Señor, reconozco que no solo eres el autor de la fe, sino eres el objeto también de la fe. Gracias, Señor, por ello. Hebreos 12:2, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Nuevamente, la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Así que la fe es no quitar la vista de Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que pensemos en esto y reflexionemos en esto.
Vean, algo interesante. También una tercera cosa que les quiero dejar en sus corazones. Ya vimos la naturaleza de Jesucristo, Él es Dios y es hombre. La naturaleza de la fe que Dios pide de nosotros no es una fe emocional, no es una fe circunstancial, no es una fe automática, es una fe que pone los ojos en Jesucristo. Es una fe que utiliza el conocimiento que tenemos de Jesucristo. Es una fe que aplica a la vida diaria la palabra y las promesas del Señor Jesucristo. Vamos a pensar en el amor de Jesús, el amor de Jesucristo. Con la pregunta que hace Jesús a los discípulos, es como si Él les dijera lo siguiente: si supieran, queridos amigos, cuánto les amo, no se hubieran preocupado como lo hicieron. Es imposible tomar con calma una tormenta. O sea, todos nos vamos, como dicen, a apanicar, todos nos vamos a llenar de pánico, a llenar de angustia ante una tormenta. Pero tenemos algo que los discípulos en aquel tiempo no tenían. Además del Espíritu Santo, además del conocimiento de Jesucristo, tenemos su palabra. Y su palabra es poderosa. Dice la Biblia en Santiago 1:2, considérense afortunados cuando atraviesen por diversas pruebas, porque su fe está siendo puesta a prueba. El propósito de las pruebas y de las circunstancias difíciles y de las tormentas es que nuestra fe sea probada. Y una vez probada, sea fortalecida y crezca más. Esto no va a ser posible sin las tormentas, sin las dificultades. Y esto es parte del amor del Señor. Fíjense el siguiente pensamiento. Él permite que pasemos por tormentas. A las tormentas, enfermedades, desempleos, decepciones, desamores, fracasos, a todas las circunstancias que usted y yo vivimos. No les importamos a estas cosas. Estas circunstancias no nos aman. Una enfermedad no nos ama. Una decepción, un desempleo no muestra un cariño para con nosotros. Las tormentas son poderosas, destructivas y lo peor de todo, no tienen amor ni cuidado de nosotros. Pero Jesús sí nos ama y Él es más poderoso que cualquier tormenta, que cualquier enfermedad, que cualquier decepción. Él nos ama y quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. Va a hacer que pasemos por el valle de sombras de muerte. A veces va a hacer que pasemos por fuego. Pero dice la Biblia, este no te va a quemar. Muchas veces va a hacer que pasemos por inundaciones, por el agua, mas esta no nos anegará, no nos ahogará. Parecerá que las cosas nos van a rebasar y nos van a destruir, pero Jesús nos ama y no debemos de olvidar esta verdad. Vean bien, esta verdad, Dios nos ama. Tal vez el diablo nos va a meter ideas, dudas y confusión diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios el que te protege? ¿Dónde están los ángeles que Él promete mandar? No escuchemos esa voz. Creamos la palabra. Creámosle a Jesús. Él nos ama y Él es todopoderoso. Pero también hay otra cosa.
Él nos ha dado la oración para que nos comuniquemos con Él. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Él nos ha dado la oración. Por eso yo les animo a que marquen y a que hablen y digan en el 915-532-8518, tengo esta necesidad, tengo esta lucha, estoy pasando por esta tormenta. Dios promete ayudarnos. Clama a mí y yo te responderé. Nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Nos dice y nos recuerda que lo peor que nos puede pasar es la muerte. Y tal vez a lo que más le tememos sea la muerte. Pero vean también su palabra. Su palabra nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra. Él tiene la última palabra y Él venció a la muerte. Y aunque enfrentáramos la muerte, Él nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, no morirá eternamente. Estas son promesas de Jesucristo, son verdades de Jesucristo y debemos de abrazarlas. Así que la muerte, como dice Pablo, es lo mejor que nos puede pasar, porque vamos a estar con Dios. Porque Él enfrentó la muerte y la venció. Job llegó a exclamar en Job 13:15, aunque Él me matare, en Él esperaré. Los amigos de Daniel expresaron ante el rey Nabucodonosor, Dios nos rescatará del poder del horno de fuego. Pero aunque no lo hiciere, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni nos inclinaremos ante ello. Daniel 3, 17 y 18. Jesús con este milagro nos dice lo siguiente, un día voy a calmar todas las tormentas, voy a calmar todas las olas, voy a destruir a la destrucción, un día voy a matar a la muerte. ¿Cómo lo puedo lograr? Porque voy a morir en la cruz, voy a enfrentar la peor de las tormentas, la tormenta del pecado y de la muerte. Jesús fue lanzado a la única tormenta que en realidad puede hundirnos, que es la tormenta de la justicia eterna. Esa tormenta no se calmó hasta que arrasó con Él. Si tenemos claro esto, si creemos que Jesús murió por nosotros para librarnos del pecado y de la muerte, entonces nunca pensaré que no le importo. Le importo tanto, le importa a usted tanto, le importamos tanto que murió en la cruz por nosotros. Murió en la cruz por usted, murió en la cruz por mí. Y si sabemos que no nos abandonó en esa tormenta que lo arrasó y que fue destruida por el poder de la cruz, entonces no le abandonará en esas tormentas mucho más pequeñas por las que está pasando ahora. Y algún bendito día, un bendito día, Él calmará todas las tormentas para siempre. Debemos de estar seguros que nos ama, que se preocupa por nosotros, porque Él es Dios y nos ha dado su Espíritu Santo. Jesús es Dios. Los discípulos quedaron aterrados. Pero déjenme decirles algo interesante. Quedaron aterrados porque estaban ante la presencia misma de Dios hecho hombre. El Dios santo, el Dios todopoderoso, el Dios que no podemos controlar, el Dios que no podemos manipular, el Dios
que controla todo, pero a Él nadie lo controla. Y eso posiblemente sea lo que nos aterre a muchos. Saber que no puedo controlar a Dios, que no le puedo decir a Dios lo que Él tiene que hacer, sino más bien Él nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. Si Él quiere hacernos caminar por tormentas, lo va a permitir. Si Él permite que seamos zarandeados, va a permitir que seamos zarandeados, pero nos promete orar por nosotros. Si Él quiere que atravesemos por alguna enfermedad, por algún fracaso, alguna pérdida, lo va a permitir porque es Dios. Pero la diferencia, y grábense bien, por eso lo repito tanto, es que Él nos ama. Él quiere lo mejor para nosotros y Él va a cumplir lo que se propuso un día hacer en usted y en mí. ¡Aleluya! Él es Dios. Dios es Dios y hará cosas que no entendemos o que nunca entenderemos. Cualquiera que sea la tormenta que estés atravesando, el único lugar en el que estarás seguro o segura es en la voluntad de Dios. Pero como nosotros no somos Dios, tal vez nunca lleguemos a entender completamente su voluntad o lo que Él quiere hacer, porque su voluntad es demasiado grande y demasiado asombrosa para entenderla. Y aunque su voluntad sea peligrosa, siempre pensemos en esto. Él es bueno, Él es Rey, Él es mi Dios y Él me ama. Si usted está luchando con su relación con Dios, yo le invito a que hagamos una oración y a que le invite a Él, a Jesucristo, a tomar control de su vida. Acompáñame ahí en su lugar y dígale así: Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias porque me amas. Gracias porque moriste en la cruz por mí. Gracias porque te diste por mí y venciste la muerte y resucitaste y vives para siempre y tienes las llaves de todo, tienes el control de todo. Señor, ayúdame a andar en tu camino, ayúdame a andar en tu voluntad, ayúdame a confiar en ti, a depender de ti. Te entrego mi vida, entra a mi corazón, perdona mis pecados, regálame tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo te pido todas estas cosas. Amén. Quisiera orar por algunas de las peticiones que nos llegaron. Soy el pastor Raimundo Aguilar, soy el pastor de la Iglesia Cristiana El Remanente y nos reunimos todos los domingos en el 213 Argonaut Drive en las oficinas de Overlook Apartment a las 10:30 y a las 12 para estudiar la palabra de Dios. Señor, te pedimos por María Trinidad, por Alan Ramírez, salud, está batallando con tiroides. Señor, por Claudia, por protección divina, que tú te manifiestes poderosamente, por Irving Ramírez, por salud, por Juanita Chávez, bendito Señor, por su esposo Ricardo Romero, ella te está pidiendo por sus brazos, por su salud, que tú le fortalezcas, por Josefina, por restauración, ánimo y fortaleza y sabiduría en medio de las luchas que tiene, por Rosa Guavián, por sus ojos, su oído izquierdo, por su cabeza, ayúdala Señor, por Juana Valdivia, por Luis Ángel, por su sobrino que se golpeó, ayúdale y fortalécele, por María Trinidad, y también por Irene García, Señor, por su depresión que está batallando. Gracias por escucharnos, gracias por atendernos, gracias porque vas con nosotros en medio de la tormenta y nunca nos abandonarás. Gracias porque tenemos a la oración de nuestro lado y a ti de nuestro lado. Fue una bendición y un placer poder compartir
la palabra de Dios con ustedes. El Señor les bendiga y que tengan un excelente día.